Hay un tipo de agotamiento que no empieza en la adultez, sino en la infancia. ¿Por qué algunas personas nunca aprendieron a ser niños? ¿Por qué sienten que siempre deben sostenerlo todo, incluso cuando están exhaustas? ¿Por qué el amor parece algo que se gana siendo útiles? Y aún más importante, ¿qué ocurre en el cerebro cuando un niño asume responsabilidades que no le correspondían? Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar tu historia. Existe un tipo de agotamiento que empieza antes de que tengas palabras para describirlo. Es el cansancio de un niño de 6 años que aprendió a traducir el silencio de su madre. La hipervigilancia de un niño de 9 que se convirtió en el arquitecto emocional de su familia. El dolor hueco de quien dominó el arte de desaparecer sin dejar de estar presente. No pudiste ser imprudente. No pudiste desordenarte. No pudiste derrumbarte porque alguien más ya lo había hecho y alguien tenía que recoger los pedazos. Así te convertiste en el fuerte, en el responsable, en el pequeño adulto dentro de un cuerpo infantil. Todos lo llamaban madurez, pero no era madurez. Era supervivencia disfrazada de buen comportamiento. Esta es la psicología del niño que creció demasiado rápido, y si esa frase te pesa en el pecho, es porque reconoces algo en ella. Quizá empezó el día que viste a tu padre llorar y comprendiste que los adultos también podían romperse. O la noche en que la puerta del dormitorio de tu madre permaneció cerrada durante días y aprendiste a prepararte el desayuno solo, a inventar excusas en el colegio para explicar por qué estabas tan cansado. Tal vez fue más sutil. Tal vez fue simplemente la ausencia constante de alguien preguntándote cómo estabas mientras observabas cómo los demás se desmoronaban en silencio. Sabes de lo que hablo si fuiste quien mediaba en las discusiones de tus padres sin que nadie te lo pidiera. Si aprendiste a leer microexpresiones antes que libros. Si entendiste que tus emociones eran incómodas y decidiste enterrarlas bajo productividad, humor o una calma inquietante. Si te elogiaban por ser tan maduro mientras en secreto deseabas que alguien te permitiera ser frágil. Aprendiste pronto que el amor no era gratuito. Se obtenía siendo útil, ocupando poco espacio, llenando los vacíos que otros dejaban. Y lo más cruel es que llegaste a hacerlo tan bien que nadie volvió a preguntarte si tú estabas bien. Lo que viviste tiene un nombre en la psicología del desarrollo. Se llama parentificación. El término fue introducido por el terapeuta familiar Ivan Bosormenji Nagy en los años 60 para describir lo que ocurre cuando los roles dentro de la familia se invierten, cuando el niño deja de ser cuidado y pasa a convertirse en cuidador. No se trata solo de tareas prácticas. Existen dos formas principales. La parentificación instrumental ocurre cuando el niño asume responsabilidades concretas: cocinar, encargarse de hermanos menores, gestionar asuntos domésticos que no le corresponden. La parentificación emocional es más silenciosa y a menudo más profunda. Es cuando el niño se convierte en confidente, en sostén emocional, en quien regula el clima afectivo del hogar. Es quien escucha, quien calma, quien absorbe el dolor de los adultos para que no se derrumben. Muchas veces ambas formas se mezclan. Esto no sucede porque el niño sea especial o excepcionalmente fuerte. Sucede porque los adultos estaban sobrepasados, heridos, deprimidos, ausentes o sin recursos. Y los niños, en su necesidad desesperada de apego, están dispuestos a sacrificar su propio desarrollo con tal de mantener estable el sistema familiar. No elegiste ese papel conscientemente. Tu sistema nervioso eligió sobrevivir. Y sobrevivir, en ese contexto, significaba volverte indispensable. Entre los 6 y los 12 años, los niños atraviesan una etapa clave en la formación de identidad. Es el momento en que deberían aprender que sus necesidades importan, que los adultos son figuras seguras y que el mundo no depende de ellos. Pero cuando aparece la parentificación, ese proceso se distorsiona. En lugar de aprender que el mundo es seguro, aprendes que es frágil y que tú debes sostenerlo. En lugar de expresar tus necesidades, anticipas y cubres las de los demás. En lugar de un apego seguro, se forma uno condicional. Soy amado cuando soy útil, estoy a salvo cuando no molesto. La herida no siempre es evidente. A veces no hubo gritos ni violencia.
A veces fue una madre deprimida que no podía levantarse de la cama, un padre que anestesiaba su dolor en silencio, una separación en la que tú eras el apoyo emocional. Los detalles cambian, pero el resultado es el mismo. Desarrollaste un yo que priorizó la supervivencia emocional de otros por encima de tu propio desarrollo. ¿Y qué ocurre con ese niño cuando crece? Desde fuera puede parecer exitoso, competente, autosuficiente. Por dentro muchas veces sigue siendo el mismo niño sobrecargado. Estos son 7 patrones que suelen aparecer en la adultez. Primero, hipervigilancia en las relaciones. Estás siempre leyendo entre líneas. Un cambio mínimo en el tono de tu pareja y ya anticipas conflicto. Te preparas para defenderte o, peor aún, pides perdón por algo que ni siquiera hiciste. Tu sistema nervioso fue entrenado para detectar peligro antes de que se manifestara. Antes te protegía, ahora te agota. Segundo, dificultad para recibir cuidado. Cuando alguien te ofrece ayuda, respondes que no hace falta. Si intentan consolarte, cambias de tema o haces una broma. Recibir se siente vulnerable, incluso peligroso. Aprendiste que necesitar a alguien implicaba decepción. Construiste una fortaleza de independencia, pero en lo alto de esa fortaleza hay soledad. Tercero, el ciclo de sobreexigencia y agotamiento. No sabes detenerte. Descansar te parece pereza. Vinculaste tu valor a tu rendimiento porque, en el fondo, sigues creyendo que el amor depende de lo que produces. Logras, te quemas, te recuperas lo justo y vuelves a empezar. Cuando alguien te dice que haces demasiado, lo escuchas como que no es suficiente. Cuarto, entumecimiento emocional o desbordamiento. O no sientes nada o lo sientes todo. Durante años reprimiste emociones para poder funcionar. Ahora, cuando emergen, lo hacen en oleadas de ira, tristeza o ansiedad. O bien te desconectas tanto que incluso los momentos felices se sienten planos. Cuando un niño no aprende a sentir de forma gradual y segura, no desarrolla regulación emocional, sino supresión o explosión. Quinto, culpa al descansar. Tienes un día libre y en lugar de disfrutarlo te invade la inquietud. Sientes que deberías estar haciendo algo útil. El descanso nunca fue un derecho. Era una recompensa que llegaba solo cuando todo lo demás estaba resuelto. Por eso hoy te cuesta relajarte sin sentir que traicionas alguna obligación invisible. Sexto, atracción por personas emocionalmente no disponibles. Te encuentras una y otra vez en relaciones donde tú das más, donde tú sostienes, donde tú gestionas lo emocional. No es debilidad, es familiaridad. Tu sistema nervioso reconoce ese patrón. Inconscientemente piensas que si logras que esta persona te vea y te elija, demostrarás que siempre fuiste suficiente, pero intentas sanar una herida infantil a través de una relación adulta, y eso nunca funciona. Séptimo, la sensación constante de ser demasiado o no ser suficiente. Oscilas entre sentirte excesivamente sensible o insuficiente. Nunca parece que ocupes el espacio correcto, porque cuando eras niño tus necesidades fueron ignoradas o percibidas como una carga. Aprendiste a reducirte o a actuar, pero no a simplemente ser. Si te reconoces en alguno de estos patrones, no estás solo. No es un defecto de carácter. Es una adaptación que en su momento fue necesaria para sobrevivir. Ahora vamos a hablar de lo que todo esto hace en tu cerebro y en tu sistema nervioso. Esto no es solo psicológico, también es neurológico. Cuando un niño es colocado de forma crónica en un rol de cuidador, su cerebro se desarrolla bajo estrés constante. La amígdala, el centro del miedo, se vuelve hiperactiva. Permanece en alerta, buscando amenazas incluso cuando no las hay. Esa sensibilidad extrema antes era protección. En la adultez se traduce en ansiedad, anticipación constante y dificultad para relajarse. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones, no tiene las condiciones ideales para madurar plenamente, porque estabas ocupado regulando las emociones de otros, no aprendiendo a regular las tuyas en un entorno seguro. También se altera el eje HPA, el sistema que regula la respuesta al estrés.
La exposición prolongada al cortisol durante la infancia puede hacer que el sistema se vuelva hiperreactivo, siempre en modo lucha o huida, o que colapse hacia el entumecimiento y la desconexión. Según la teoría polivagal de Stephen Porges, el sistema nervioso oscila entre tres estados: conexión segura, activación defensiva o desconexión. Quienes crecieron demasiado pronto suelen quedar atrapados entre la activación y el bloqueo, sin haber aprendido qué se siente estar realmente a salvo. El cuerpo recuerda la tensión en el pecho cuando alguien alza la voz, el insomnio cuando la vida se vuelve incierta, el malestar al pedir ayuda. No son reacciones exageradas, son memorias fisiológicas, pero existe esperanza. El cerebro posee neuroplasticidad. Las conexiones que se formaron pueden modificarse. La hipervigilancia puede suavizarse. La desconexión puede empezar a derretirse. No estás roto. Eres un sistema nervioso que aprendió a sobrevivir y ahora puede aprender a vivir. Vamos a hablar de lo que significa realmente sanar. Sanar no significa borrar el pasado ni convertirte en alguien que nunca se activa. No es un proceso lineal ni perfecto. Si esperas no volver a sentirte como aquel niño, pensarás que fracasas cuando en realidad estás avanzando. Sanar implica reconocer cuándo reaparecen los patrones antiguos y responder de manera diferente. Habrá días en que te sientas pequeño otra vez, deseando que alguien te rescate. Habrá otros en que puedas poner límites, descansar sin culpa y recibir afecto sin sospecha. Ambos forman parte del proceso. No se trata de olvidar lo que ocurrió ni de forzarte a una positividad superficial. Tal vez tus cuidadores hicieron lo que pudieron, pero eso no elimina lo que tú perdiste, y tienes derecho a reconocer esa pérdida. Sanar es construir una relación contigo en la que puedas acompañarte con compasión cuando el pasado se activa. No es no caer nunca, sino levantarte con mayor conciencia y menor vergüenza cada vez. Ahora veremos prácticas concretas para empezar a reparar. Primero, desarrolla conciencia corporal. Detente varias veces al día y pregúntate qué sientes en el cuerpo. No lo corrijas, solo nómbralo y respira. Segundo, conecta con tu niño interior. Observa una foto tuya de esa época y recuérdale que no era su responsabilidad sostener a todos. Tercero, practica límites. Date tiempo antes de aceptar algo y distingue si actúas por deseo o por miedo. Cuarto, escribe. Pregúntate qué necesitabas y no recibiste. Quinto, regula tu sistema nervioso con respiración lenta, estimulación bilateral o técnicas de enraizamiento. No son soluciones mágicas, pero abren espacio para algo nuevo. Vamos al cierre. Una vida más integrada no es perfecta, pero es diferente. Seguirás teniendo días difíciles, pero ya no interpretarás cada emoción como prueba de que estás roto. Aprenderás a preguntarte de quién es realmente la responsabilidad antes de cargarla sobre tus hombros. Descubrirás que descansar no es traición y que pedir ayuda no es debilidad. Tal vez por primera vez sentirás permiso para simplemente ser, no el fuerte, no el que sostiene todo, sino alguien humano, sensible y suficiente. No fuiste responsable de lo que te ocurrió, pero sí puedes decidir qué haces ahora con esa historia. No se trata de sobrevivir eternamente. Se trata poco a poco de empezar a vivir.